Bueno, empezamos un nuevo periodo, ¿ya? Y vamos a especificar preguntas bastante puntuales que suelen hacer, ¿ya? Y lo que más o menos creo que podrían preguntar con el programa que utilizan en anatomía, ¿ya? Mm, la consulta es ya consulté creo, el Learning no lo están utilizando, ¿no? El Anatomy Learning, o sí están utilizando el Anatomy Learning, confírmenme. Doctor, no se puede escribir. Ah, sí, en este caso solamente van a poder hablar por audio, ¿ya? Todavía no termino de configurar, siempre estoy con una y otra cosilla. Ya, pero sí, utilizan otro tipo de anatomía, creo que no es el Learning, ¿no? Es uno de huesitos nada más, ¿no? Se refiere al programa virtual. Ajá. Es un programa parecido a lo que usted tiene. Ya. Y a Mm, lo menos Bardales sí lo usa bastante en lo que es práctica. ya. Entonces, listo. Ni hablar. Ok. Vamos a hablar entonces rápidamente de la parte teórica y luego nos vamos al programa, ¿ya? Ahí, full programa, ahí en el programa practicamos bastante. Bien. Vamos entonces a hablar de columna. Columna vertebral. Ya está. Bien, ¿qué tienes que recordar de la columna vertebral? Bueno, se define la columna vertebral como un pilar óseo, ¿ya? Un pilar óseo. Un pilar, ¿cuál es la función de un pilar? Sostener o soportar el peso, ¿no? Como los pilares de tu casa. Entonces se dice que es un pilar óseo, ¿ya? Central, porque va a estar ubicado justo en el centro, en la línea media del cuerpo. Entonces, pilar óseo central, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de ello? Que va a soportar el peso de qué? Del cráneo, los miembros superiores y los miembros inferiores. ¿Ya? Disculpen el esquema. Entonces, básicamente, vamos a ver que la columna vertebral va a soportar, ojo, disculpen, acá debería ser los miembros inferiores así, disculpen. ¿Ya? Va a soportar qué cosa? El peso de las siguientes estructuras, ¿no? Va a soportar el peso de los miembros superiores y va a soportar el peso del cráneo. Solamente del miembro superior del cráneo, también de toda la caja torácica y los órganos que contiene, ¿no? La caja torácica y los órganos que contiene. Y también vamos a ver que la columna vertebral va a soportar también todos los órganos abdominales, ¿no? Los órganos abdominales. Entonces, es un pilar óseo central, ¿ya? No te olvides, va a soportar el peso de los miembros superiores, cráneo, caja torácica y pared abdominal, o el abdomen, ¿ya? Entonces, soporta. Es un, como pilar óseo, soporta, ¿no? Entonces, soporte para estas estructuras. Luego, vamos a ver que la columna vertebral, ¿no? Es como un tubo, es como un conducto que va a permitir, ¿qué cosa? Albergar a una estructura conocida como la médula espinal. Entonces voy a exagerar a la columna, mira, lo voy a exagerar. Vamos a ver que ese pilar óseo va a contener, dentro de él, va a albergar a la famosa médula espinal. Y vamos a ver que la médula espinal, durante el nacimiento, ocupa todo el espacio de la columna. Pero cuando eres adulto, solamente va a llegar a ubicarse entre L1 y L2. Ya vamos a ver qué es eso del L1 y L2. Entonces, siguiente función de la columna vertebral es qué cosa? Va a permitir proteger y alojar a la médula espinal. ¿Ok? Listo. Ahora, no te vayas a olvidar que el pilar óseo, esta columna vertebral, va a transmitir el peso ¿a dónde? Transmite el peso ¿a dónde? A los miembros inferiores. ¿Ok? Entonces, es un sistema que permite transmitir el peso de todo, ¿no? Lo que hemos mencionado, cráneo, miembros superiores, tórax, abdomen. Va a permitir transmitir todo ese peso ¿hacia dónde? Hacia los miembros inferiores. Entonces, no te vayas a olvidar, transmite el peso
de los miembros inferiores. Bien, ¿qué sucede si tú te rompes la columna vertebral a partir del cuello o a partir del tórax? Entonces quedas parapléjico, significa que no puedes caminar, ¿no? Entonces no te olvides que la columna vertebral es el responsable principal de la bipedestación, ¿ya? Bipedestación. Entonces tu columna vertebral permite caminar, o sea, bipedestación. La columna vertebral es responsable de la bipedestación. Bien, ok. Entonces les decía, la columna vertebral va a tener curvaturas, ¿no? Va a tener sus curvaturas. ¿Mm? Ya. Las curvaturas con las que tú naces, ¿no? Es una sola. Y esa única curvatura se le llama curvatura primaria. O sea, la curvatura primaria es la curvatura, ¿no?, con la que uno nace, ¿no? Es la curvatura del embrión, del feto, ¿no? Sin embargo, cuando aprendes a extender la cabeza o sostener la cabecita, entonces empiezan a formar las curvaturas de esta forma. Mucho cuidado, ¿no? Cuando empiezas a mover la cabeza, tu columna, la porción cervical se modifica. La torácica sigue siendo primaria. Y cuando empiezas a caminar, las lumbares se modifican, ¿no? Y las sacras y coxígeas se mantienen. ¿Cómo así, doctor? La columna vertebral se va a representar ¿no?, en áreas o regiones cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares y las vértebras sacras y coxígeas. ¿Ya? Estas últimas se fusionan, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué curvaturas son las que adoptan su forma original, así? ¿Qué curvaturas son primarias? La torácica y la sacrocoxígea. Por lo tanto, si estas curvaturas, torácica y sacrocoxígea, son curvaturas primarias, entonces las curvaturas que quedan, que son las cervicales y las lumbares, son las curvaturas secundarias. Y si tu doctor te pregunta, ¿y por qué se forma la curvatura secundaria? Tú dices, doctor, en el caso de las cervicales, para sostener la cabeza. Un recién nacido no puede sostener la cabeza, se cae su cabecita. Y las curvaturas secundarias, que son las lumbares, ¿para qué? ¿Cuándo se forma? Cuando se aprende a caminar. Un ser humano no nace caminando, aprende a caminar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta curvatura se forma con el tiempo, ¿no? Al año y medio. Entonces esta curvatura lumbar, no te olvides, va a permitir, o cuando se forma, durante la infancia, ¿no? Aparece después del nacimiento, durante la infancia. ¿En qué etapa? En el periodo en el que se empieza, ¿no? ¿Qué cosa? A caminar, ¿no? Ya está. Entonces no te olvides, curvaturas secundarias son las cervicales, ¿ya? Y las lumbares. La pregunta es, ¿cómo son las curvaturas primarias? Las curvaturas primarias, si los miras, si la vista es desde una vista posterior, o sea, si lo miras a una persona desde atrás, ¿no?, ves la espalda de la persona, las curvaturas primarias se dice que son convexas. Mientras que las curvaturas secundarias dejan de ser convexas. ¿Cómo se tornan? Lo contrario convexo, cóncavo. Pero eso es cuando lo miras desde ¿dónde? De una vista posterior. Entonces no te olvides, ¿cómo son las curvaturas primarias? Convexas. ¿Cómo son las curvaturas secundarias? Cóncavas. ¿Cuáles son las curvaturas que aparecen desde el nacimiento? Las primarias. ¿Cuáles son las curvaturas que se modifican después del nacimiento? Las secundarias. ¿Cuáles son las curvaturas secundarias? Cervicales y torácicas. No te vayas a olvidar. Muy bien, la columna vertebral, como dijimos, está dividido en regiones. En regiones. Bien. La primera región es la región cervical. La segunda región es la torácica. La tercera región es la lumbar. Y la cuarta región es el hueso sacro junto con el coxis. ¿Ya? Sacrocoxígea. Entonces, cervicales, torácicas, lumbares, sacrocoxígeas. ¿Qué acabamos de decir? Acabamos de decir que las cervicales, junto con las lumbares, las que sirven para levantar la cabeza, cervicales, y las lumbares que sirven para caminar, esas son secundarias.
¿Y cómo son las secundarias vistas desde atrás? Cóncava, cervical, cóncava, lumbar, cóncava. ¿Cómo es la torácica y la sacrococcígea? Convexa. ¿Cómo es la torácica y la sacrococcígea? Convexa. ¿Qué pasa si tú exageras la curvatura? Escúchame bien. Estas curvaturas que estamos viendo aquí, voy a cambiar de color. Estas curvaturas que estamos viendo aquí, la torácica con la sacrococcígea, ¿qué hemos dicho que son? Doctor, usted ha dicho que son primarias. Correcto, son primarias. ¿Y la cervical y la lumbar? Ah, doctor, usted ha dicho que son secundarias. Correcto. Si tú exageras a una curvatura primaria, lo super exageras, o sea, lo haces más convexo, mira acá, estoy exagerando la curvatura torácica, se va a formar lo que se va a conocer como jiba o joroba. Jiba o joroba. Pero en anatomía no se le llama jiba o joroba, eso lo dicen ¿quiénes? Las personas coloquiales. La jiba o joroba es una palabra común, pero ¿cómo se dice en anatomía? Sifosis. ¿Ok? O sea que las curvaturas primarias son las que pueden presentar sifosis. Tú no puedes hablar de sifosis de una secundaria, no. Se habla de sifosis de las curvaturas primarias. Entonces, ¿quiénes eran primarias? Las torácicas. Por lo tanto, tú dices sifosis torácica. ¿Quién es más de primaria? Las sacrococcígeas. Entonces usted dice sifosis sacra. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, si las primarias se les dice sifosis, ¿cuál es el nombre que toman las secundarias? Si la curvatura secundaria lo exageras o se la llevas muy hacia adelante, por ejemplo aquí, estás exagerando, mira cómo exageras la curvatura secundaria cervical, o cómo exageras la curvatura secundaria lumbar. Cuando se exagera la curvatura cervical, que es una secundaria, se llama lordosis. Lordosis. Cuando exageras una curvatura secundaria, se le llama lordosis. ¿Y quiénes son secundarias? Las cervicales con las torácicas. Entonces no te olvides, las cervicales junto con las lumbares, las cervicales junto con las lumbares, son curvaturas secundarias, hemos dicho. Son curvaturas secundarias. Y a las secundarias, cuando se super exageran, ¿cómo se le llama? Lordosis. ¿Y quiénes son secundarias? Las cervicales y las lumbares. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Entonces ya has aprendido, y esto, por favor, bien, pero bien aprendido. ¿Qué sucede? La columna vertebral, si tú lo ves en una vista anterior, debería ser así recta. No debería desviarse ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si acá está el cráneo de la persona? Acá la persona te está mirando. ¿Qué pasa si su columnita se desvía a un costado? ¿No? Acá están sus bracitos, ¿no? Sus piernitas, ¿no? Perdón, acá están las piernitas. ¿Qué pasa si la columna se empieza a desviar a un costado? O sea, lateralmente. A esa patología se le llama, ¿qué cosa? Escoliosis. Escoliosis. Entonces ya vamos a ver una radiografía donde se ve claramente la escoliosis de un paciente. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué es la escoliosis? Es una desviación lateral de la columna. De nuevo, ¿qué es escoliosis? Desviación lateral de la columna. Es la lateralización de las vértebras de la columna. O de frente, lateralización de la columna. ¿No? Lateralización de la columna. Conclusión, doctores. ¿De qué enfermedades hemos hablado? Hemos hablado de la enfermedad llamada sifosis, también llamada joroba. Hemos hablado de la enfermedad llamada lordosis. Y hemos hablado de la enfermedad llamada escoliosis. La pregunta es, ¿quiénes pueden sufrir sifosis? La respuesta es sifosis, las torácicas y las sacras. ¿Quiénes pueden sufrir lordosis? Las que quedan, las cervicales y las lumbares. ¿Quiénes pueden sufrir escoliosis? Cualquiera. ¿Ya? Cualquiera de las regiones. Ahora, la pregunta es, ¿la sifosis es curvaturas para qué? ¿Primarias o secundarias? Primarias. ¿Y la lordosis? Secundarias. Entonces, ¿te acuerdas? Primaria, sí. ¿Ya? Primaria, sí. Secundarias, primarias, sí, sifosis. Secundarias, lordosis. Entonces, las primarias que sufren, sifosis. Las secundarias que sufren, lordosis. Y cualquiera sufren escoliosis. Dicho esto, vamos a hablar rápidamente de la distribución.
Tome el screen rápidamente de esta pantalla para poder borrar y seguir con otra pizarra. En 3, en 2, en 1, tiempo. Listo. Bien, dijimos que la columna vertebral, la columna, se va a dividir en regiones: cervicales, torácicas, lumbares, sacros y coxígees. Usted tenga que tener en cuenta, muy en cuenta, dos cosas diferentes. Una cosa es hablar de huesos y otra cosa es hablar de vértebras. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Si te preguntan, ¿cuántas vértebras tiene la columna? Hay una respuesta. Si te pregunta, ¿cuántos huesos tiene la columna? Otra respuesta. Entonces, veamos. Las cervicales, ¿cuántas vértebras son? 7. Las torácicas, 12. Las lumbares, dime, 7 para 12, ¿cuánto le falta? 5. No te olvides que la suma de estos dos es la del medio. ¿Ya? Entonces son 7 cervicales, 12 torácicas como tus costillas, 5 lumbares. Acá se repite el 5. Y acá le quitas 1. 4. Entonces, ¿cuántas vértebras tiene la columna? Suma. 12 y 12, 24. 24 y 9, 33. Pero algunos autores dicen que el coxis puede llegar a tener un huesito más, de 4 a 5. Entonces acá le aumentamos uno más, sería 34. O sea que ¿cuántas vértebras tiene la columna? Puede tener de 33 a 34 vértebras. Pero cuando hablamos de huesos, los huesos son cuestiones o son estructuras individuales. ¿Las cervicales son individuales todas? Sí, son 7. ¿Las torácicas son individuales todas? Sí, 12. ¿Las lumbares son individuales todas? Sí, 5. ¿El sacro es individual? No, el sacro es un solo hueso. ¿El coxis es individual? No, todas las vértebras se fusionan y forman un solo hueso. Por lo tanto, ¿cuántos huesos tenemos en la columna vertebral? 24, 26 huesos. Entonces, cuidado con lo que te pregunta el profesor, para bien la oreja. Si pregunta vértebras, 33, 24. Si pregunta huesos, 26 huesos. Muy bien, dicho esto, vamos a hablar rápidamente sobre las características de las vértebras. Empecemos. Toma nota, por favor, porque voy a ocupar todo esto para hablar de vértebras. Ya, toma el screen. Voy a ocupar todo esto para hablar de él. Listo, ya está. Bien, vamos a ver rápidamente cuáles son las partes de una vértebra. Primero, las partes, ¿no? O las características generales. Mira bien la palabra, generales de una vértebra. ¿Por qué el doctor me dice que preste atención a generales? Porque existen características regionales, características típicas, características atípicas dentro de las regionales. Y vamos a ver entonces, primero la característica general. Si tu profesor te preguntara qué es una característica general, es la característica que tiene toda vértebra. O sea, si yo cojo una vértebra, cualquiera de la columna, no me importa la región, cojo una vértebra cualquiera, si yo hablo de las características generales, significa que debe tener todas estas características que te voy a mencionar a continuación. Bien, primero, empecemos. Las partes de una vértebra, déjame mencionártelas, son las siguientes. Una vértebra tiene una estructura conocida como cuerpo. Y este cuerpo se dirige hacia adelante, o sea, el cuerpo es anterior. Luego, está formado por una segunda parte llamado arco. ¿Ok? Tienes dos partes entonces. El cuerpo y el arco. ¿Ok? Sin embargo, el arco está subdividido. ¿Cómo? Está subdividido en las siguientes estructuras. Unas estructuras que van de costado, que se llaman las apófisis transversas. ¿Cómo se llaman estas apófisis? Transversas. Y una estructura que va hacia atrás, porque si esto es anterior, ¿qué sería esto de acá? Posterior. ¿Qué sería la apófisis espinosa? Doctor, póngalo. Esta apófisis se llama transversa y esta apófisis se llama espinosa. Ap significa apófisis, ¿ya? Espinosa. ¿Qué sucede? Que usted tiene que entender y saber lo siguiente, que en el nacimiento de la apófisis transversa van a haber dos apófisis más. Se llaman articular superior y articular inferior. ¿Cómo se llaman las apófisis? Articular superior, articular inferior. Doctor, póngalo, por favor. Son las apófisis articulares
superior e inferior. Luego vamos a ver, por favor préstame atención, que la apófisis transversa se une a la apófisis espinosa, mira, ve. La apófisis transversa se une a la apófisis espinosa, ve. A través de una estructura en forma de láminas. ¿Cómo le llamarán? Lámina. ¿Qué es la lámina? Es la estructura del arco o parte del arco que une la apófisis transversa con la apófisis espinosa. ¿Qué une? La apófisis transversa con la apófisis espinosa. Perfecto. Listo. En algunos libros dice la apófisis articularis con la apófisis espinosa. También es válido. ¿Ya? Se está viendo la imagen. Bien. Otro detalle que tienes que recordar es el siguiente. El arco está en el aire, mira, y el cuerpo está adelante. ¿Qué? ¿Se sostiene en el aire? No. Hay una estructura que une el arco con el cuerpo. El arco con el cuerpo. ¿Cómo se llama esa estructura? Pedículo. Tilden ahí, pedí. Ya está. Ahora, escúchame bien. Acá hay una característica que debes tener en cuenta. ¿Cuál es, doctor? En tu examen, en tus libros dice así. El pedículo es una estructura que une el cuerpo con el arco, la target. Otro libro dice, el pedículo es una estructura que une el cuerpo con las apófisis articulares. ¿Tú qué dices? ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Entonces tú puedes decir que es la estructura que une el cuerpo con las apófisis articulares. Conclusión, doctores. ¿Cómo se llama el espacio que queda en medio? Este espacio grande, donde va a estar la médula espinal. ¿Cómo que la médula espinal? Claro, mira, aquí, justo aquí, va a estar la médula espinal, como un tubo largo, ¿no? Como un tubo largo, como una raíz. Ya, a eso se llama, a ese espacio, o ese agujero, ya esa es la médula espinal. Acá voy a poner ME. ¿Qué significa ME? Mejor pon ya médula espinal. ¿Y cómo se llama ese espacio donde la médula espinal está tranquilita ahí, guardadita? Ese espacio se llama agujero vertebral. Agujero vertebral. Conclusión resumiendo. Una vértebra, ojo, el resumen rápidamente, préstame atención por favor. Una vértebra está compuesto por cuerpo, que es anterior, y el arco, que es posterior. El arco sostiene las apófisis transversas y las apófisis espinosas. En este caso, una sola apófisis espinosa. Ahora, la porción que une la apófisis transversa con la apófisis espinosa se llama lámina. ¿Cómo se llama? Lámina. Entonces, este es apófisis transversa, apófisis espinosa, esto es la lámina, que une ambas apófisis. Ahora, dijimos que había una apófisis articular superior, una apófisis articular inferior. Una apófisis articular superior, una apófisis articular inferior. Y la estructura que une a las apófisis articulares con el cuerpo, pedículo. Pedículo. Y el agujero que queda aquí se llama el agujero vertebral. Espero que me hayas captado todo lo que te he dicho, ¿ya? Porque necesariamente tienes que saber ello. Ahora vamos a ver una vértebra, pero no desde una vista superior. Vamos a ver una vértebra desde una vista lateral o un plano sagital, como tú quieras. A ver, quiero que tú me ayudes, ¿ya? Desde tu casita, ahí donde estás, en la selva, la sierra, la costa, en otro planeta, ahí donde estés. Mira acá, ¿cuáles son las partes de la vértebra? De adelante hacia atrás, de anterior a posterior. A ver, conmigo. 1, cuerpo. 2, pedículo. 3, apófisis articular superior e inferior. 4, apófisis transversas. 5, lámina. 6, apófisis espinosa. ¿Estamos de acuerdo? A ver, una repasadita más. Cuerpo. 2, pedículo. 3, apófisis articular superior e inferior. 4, apófisis transversa. 5, lámina. 6, apófisis espinosa. Bien, si has entendido eso, entonces muy fácil. ¿Cómo va la cosa? Cuerpo. Después del cuerpo que venía,
pedículo, ahí está el pedículo, cuerpo, pedículo. Luego que venía, doctor, usted dijo apófisis articular superior, apófisis articular inferior. Muy bien. Luego, doctor, ahí apófisis transversa de costadito. ¿Cómo? Acabe. Apófisis articular inferior, superior, y el costadito, ¿quién está? La apófisis transversa. Sino que esto no puede salir hacia tu pantalla, pues, ¿no? Tengo que dibujarlo así. Es la apófisis transversa. Pregunta, detrás de las apófisis articulares y el apófisis transversa, ¿quién viene? La lámina. Ah, es esto. La lámina. La lámina. ¿Y luego quién viene? La apófisis espinosa. Ahí viene la apófisis espinosa. Ah, o sea que, doctor, apófisis articular superior, apófisis articular inferior, apófisis transversa, lámina, apófisis espinosa. Y la apófisis espinosa, mira, va a terminar en una punta, que se le va a conocer como vértice de la apófisis espinosa. Muy bien, chicas. Esas características que acabas de ver de la vértebra son las características generales, ¿ya? Características generales. Ok, una repasadita. Cuerpo, pedículo, apófisis articular superior, apófisis articular inferior, apófisis transversa, esta alita, la lámina, y la apófisis espinosa con su vértice. Listo, si me has entendido eso, vamos a hablar al toque de características, ¿ya? Para identificar una vértebra cervical, torácica y lumbar, ¿ya? Entonces, los profesores te van a preguntar, a ver, alguien que me mencione 3 características de las cervicales. Características te van a decir regionales, no importa, basta que te diga 3 características de cervicales, tú no te hagas problema. Profe, no se escucha. Hola, hola. ¿Listo? Sí. Listo. Hola, ¿se me escucha? Sí se escucha Sí, ahora. profesor. A ver, ¿está bien el ritmo que vamos? ¿Sí me estoy dejando entender? ¿O muy rápido? Confirmen. Acá nadie se molesta. Silencio total. ¿Significa que estoy yendo muy rápido? Está bien, profesor. Está bien, Está profesor. bien. Ya, pero no porque algunos digan que está bien, ¿ah? Por eso quiero saber la opinión de... Si hay alguno me dice, profe, un poquito más despacio, no te preocupes, le bajamos la velocidad. Por eso le comento. A ver, coméntame, por favor. A ver, uno Está que me diga un perfecto, profe. poquito más despacio, profe. Y yo normal, no me palteo. A ver, ¿quién? Oye, ¿no te da vergüenza, hijo? ¿Ah? Por si acaso, ¿ah? Los demás, tú no dependes de los demás, tú no vives por los demás, ni los demás viven por ti. Sencillamente tú tienes que ver también que tú me estés entendiendo, porque yo hago clases para todos, yo igual avanzo, ¿no? Sino que quiero saber el ritmo. A ver, alguien, un valiente que me diga, profe, la verdad, quiero ser honesto con usted, un poquito más despacio, y le bajamos un poco la velocidad. ¿Alguno? Ya, Jaimito, le bajamos un poco la velocidad. No, profe, está yendo bien, sino que es que a veces nosotros no, por el estudio y todo eso, a veces piensan que estamos yendo muy rápido. Ah, ya. Ah, ya. Profesor, bájale uno. Ah, ¿quién habló? Ya, le bajo, Sandra. ya, ya, Sandra, entonces le bajo un kilómetro por hora, ¿cómo es? Porque estoy yendo a 100. Yo tengo una consulta. El vértice es una parte, o sea, es como que la séptima parte de la vértebra. Ya, sí, correcto. El vértice es importante porque ya lo vamos a ver cuando veamos ligamentos, ¿ya? Ahí vamos a ver que es importante. Ya está. Muy bien, gracias por
comentar, por preguntar. Listo, continuemos entonces. A ver, ¿dónde está mi querido Patito? ¿Dónde está el Antón? ¿Está por ahí? No ha entrado. Profe, ¿no me escucha? Ah, ahí está el Patito. Ya, muy bien, Patito. No, no te pierdas. Ya está. Listo. Me perdí ok. en su mirada. Ya, muy bien. Listo, vamos a hablar entonces de cómo identificar una vértebra cervical, torácica y lumbar. Obviamente el sacro es un hueso recontra obvio, que igual lo vamos a ver por si acaso, ¿ya? Listo, te cuento. Para ubicar o identificar una cervical, joven, es como esa canción, ¿no? Que me hace recordar, no solo escuchar estas canciones, pero lo he escuchado alguna vez, es cuando la vértebra le dice, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Y la vértebra cervical le responde, lo que ninguna de ustedes tiene, desgraciada, es esto. 1, agujero transverso. Tranquilo, solamente vamos a mencionarlo y luego yo te lo señalo. O sea, cuando tu profe te pregunta, características de las cervicales, dame 3 características propias de las cervicales, tú, pum, 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 lees esto. Joven, usted cuando va a dar su examen oral, usted debe tener sus hojas impresas ya de lo que hemos hecho ahí, sus apuntes ordenados, de saber dónde está esto, para que cuando tu profe te pregunte, buscas y ahí está la información. ¿Ya? Listo. Entonces, 1, agujero transverso. 2, apófisis bífida. 3, apófisis, esta es nueva, esta no la has escuchado, no le he hablado para nada, no le he mencionado. Unciforme. Ah, en veranito sí lo mencioné. Apófisis unciforme. 4, cuerpo pequeño. Lo iba a poner en inglés, pero nunca falta un salvaje que lo dice igualito que el uno dice, ve. Cuerpo pequeño. Ya está. Pero ¿sabes qué? Esas son las características, sí. Tu profe te va a pedir 3, te he dado 4.